Hola, bienvenidos. Una nueva cita con el ciclismo. En este caso, con los Junior, en este 17 Memorial Samuel Llorca. Aquí partiendo, como hemos visto, de la calle Marqués de Campo, en el centro de Denia, para totalizar esos aproximadamente 82 kilómetros. Ahí tenemos el recorrido. Ahí dirección Pedreguer, Orba, en ese alto de Orba, Alcalalí, para subir ese alto de La Llosa y vuelta a Denia. Antes, esas dos vueltas con esas dos metas volantes en ese circuito de Les Marines. Recordamos, por problemas de organización con Javea, se había variado el recorrido, el tradicional recorrido del Mongó. Y al igual que hace 2 años, esta vez volvemos a esos altos de Orba y La Llosa. Y recordamos, en el día de ayer, estamos en la segunda puntuable de esta Challenge Comunidad Valenciana Junior. Y recordamos que daba inicio ayer, 10 de mayo, en ese Memorial Manuel González en Pinedo, el sábado por la tarde. Y allí, sobre esos 77 kilómetros, victoria y primer líder para Joan Tomàs, el junior de primer año del Castillo de Honda, por delante de su compañero de equipo Jaume Sureda. Y tercero sería ahí Miquel Calatayud, del equipo ciclista Moixent. Los tres que encabezarían esa primera puntuable de esta challenge, ese Memorial Manuel González. Recordamos, metas volantes las iba a encabezar Jaume Sureda, del Castillo de Honda. No hubo montaña, se había celebrado en un circuito de algo más de 3 kilómetros. Y la victoria por equipos correspondió al Castillo de Honda, por delante del Jiménez Ganga, del Offerbikes, del Cove Sant Josep, del Gandía y del STEC. Aquí en línea de salida, 88 corredores aquí en Denia. Recordamos, hay salida en la calle Marqués de Campo y se iban a dar 2 vueltas a este circuito de Les Marines. En la segunda vuelta se iba a disputar la primera meta volante, y en la segunda, ya antes de salir a ese recorrido dirección Pedreguer, se iba a disputar la segunda de las metas volantes. Como pasos puntuables, como habíamos dicho antes, esas tachuelas del Alto de Orba y La Llosa. Recordamos que ahí también este recorrido también se había hecho en la pasada Volta a la Marina. Y aquí, cuando nos encontramos en esta zona estrecha del circuito, en la primera de las vueltas, recordamos aquí equipos que toman la salida: al Gandía, Terraimar, Jiménez Ganga, Castillo de Honda, Cove Sant Josep, Offerbikes, el STEC, componentes del Cat Like y la Perla Negra. Así está, un total de 88 corredores. Primeros 30 kilómetros de carrera completamente llanos, según el gráfico. Ya tenemos imágenes de la cabeza al pelotón, algún que otro intento. Aquí, por ejemplo, por parte del argentino Atencio, del Jiménez Ganga, que servía para estirar un poquito más el pelotón. Nos repetimos, primera parte de carrera muy llana. Ahora dirección Denia, ya en calles de Denia, a punto de completar esa primera vuelta de las 2:30 que había que dar antes de salir dirección Pedreguer. Y recordando un poquito el palmarés, en este 17 Memorial Samuel Llorca, recordamos en la edición del año pasado, 2013, recordamos con esa, ahí sí que se subió el Mongó, y la victoria tras esa bajada del Mongó recaería en manos de Juan Sánchez, el corredor del Infinobras,
por delante de César Sánchez del Castillo de Honda. Ahí tercero, ahí completando el cajón, Cristian Torres. En aquel entonces en las filas del Specialized Fundación Alberto Contador. Ahí cuarto sería Vicent Martínez del Castillo de Honda. La clasificación por equipos correspondía al Infino Brás por delante del Castillo de Honda y el Jiménez Ganga. La montaña se la llevó Carlos Martín. Y las metas volantes, Raúl Marco. Y ahí tomaban la salida el año pasado 96 corredores. Ahí cuando tenemos a José Cutillas, el corredor del Offerbikes, Metal Loop. Cuando hemos pasado, ya hemos comenzado la segunda de las vueltas a este circuito de Les Marines. Ahí lo vamos a ver situado en el mapa, ahí sobre el kilómetro 10. Y ahora sí, a poquito de llegar a la primera de las metas volantes. Y ahí mientras vemos imágenes de José Cutillas, recordamos con los Junior, prácticamente estaban estrenando esta challenge de la Comunidad Valenciana. Y recordamos aquí en Alicante, próxima cita el 24 de mayo en la vecina localidad de Javea, con esa 30 edición del Trofeo Hogueras de San Juan. Y como novedad, como lo hicieron los cadetes, como novedad para los Junior, destacar ese final en alto del Mongó, después de dar 4 vueltas al circuito tradicional de Jesús Pobre. Y a la cuarta recordamos esa ascensión al alto de Mongó. O sea, nos espera una bonita jornada de nuevo con los Junior ahí en Javea el próximo 24 de mayo. Ahí vemos los hombres de Castillo de Honda intentando lanzar esa meta volante que se va oliendo. Ahí lanzando Vicent Escribá del Castillo de Honda por delante de su compañero Vicent Martínez. Aproximadamente a menos de 500 metros de la meta volante. Ahí todos muy atentos, ahí saltando ahora ese dorsal 9. De Borja Esteve. Ahí los hombres del Castillo de Honda preparando este sprint. Ahí nosotros nos mantenemos pegaditos al margen izquierdo. Ya tenemos momento de lanzamiento del sprint con Vicent Martínez, Gómez, Carratalá. Ahí vemos a Alejandro Gómez intentando remontar por la izquierda, que lo consigue. Ahí tenemos a Alejandro Gómez por delante de Vicent Martínez, César Sánchez y Carratalá, que pasaba cuarto. Ahí por lo tanto Alejandro Gómez, que pasa a encabezar momentáneamente las metavolantes a la espera del siguiente paso. Recordamos, antes de irnos dirección a Pedreguer. Ahí por lo tanto las metavolantes situadas en la primera parte de carrera. Ahí de nuevo pelotón compacto. Recordamos también próxima cita, recordamos también se está disputando esta Copa Alicante Junior. Recordamos la última victoria correspondiente a Carlos Martín del Jiménez Ganga, que se imponía en el Memorial José Vidal de Castalla por delante de Iván Moreno del Benicassim y de Javier Gil del Jiménez Ganga. Y recordemos una Copa Alicante encabezada por Alejandro Martínez con solo 2 puntos
sobre su compañero de equipo Carlos Martín. Tan solo 6 puntos por delante del corredor del Castillo de Honda, Vicent Martínez. Y cuarto, empatado con Huidobro y Sureda, Ramón Martínez, Josué Huidobro y Jaume Sureda, a 10 puntos. Es decir, una Copa Alicante muy apretada, donde la clasificación por equipos sigue comandada por el Castillo de Honda, la montaña Xavier Canellas y Gerardo Atencio, las metas volantes. Ahí vemos a Ángel Invernón, ahí encabezando ese pequeño intento, ahora con el hombre del Caldike, Pablo Valle. Hay nuevo intento por parte de Ángel Buendía. Se repetían los intentos. Recordamos, todavía nos quedaba otra vuelta al circuito. Ahí enseguida el pelotón se nos echaba encima. Tiene que rodar muy rápido. Ahí decíamos, ahí cuando vemos los hombres, el equipo, la composición del equipo del COBE Sant Josep, tirando del pelotón en estos momentos. Y decíamos que la próxima cita también de esta Copa Alicante será en Novelda, el próximo 8 de junio, a cargo de la Unión Ciclista Novelda. Recordamos 4 vueltas ahí entre Novelda, la carretera de la Romana, la Alcaná, Aspe y de nuevo Novelda, con esa subidita del Alto del Alcaná para totalizar algo más de 84 kilómetros. Y será la cuarta cita de la Copa Alicante Junior, repetimos, el próximo 8 de junio. Ahí cuando vemos en la parte de atrás del pelotón, la cola de pelotón, recordamos, había sufrido un pinchazo el líder Joan Tomás, el hombre del Castillo de Honda. Que rápidamente ahí con Sureda, rápidamente llega ahí con Orengo también, llegando rápidamente a cola de pelotón. Recordamos el vencedor ayer en Pinedo, ahí lo tenemos, el actual líder de la Challenge. Ya en calles de Denia, hay que hacer otro giro a la izquierda para empezar esta tercera vuelta entre comillas, porque recordamos que en vez de completarla íbamos a hacer un giro a la derecha para buscar la carretera dirección Pedreguer. Ahí cerrando Álvaro Orengo, ahí el propio Alejandro Martínez del Jiménez Ganga. Y recordamos, después de esta prueba de Denia, la siguiente prueba de la Challenge, nos desplazamos ahí a la provincia de Valencia, a Genovés, y el próximo 18 de mayo, prácticamente este domingo próximo 18 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, se va a disputar la tercera puntuable de esta Challenge. Ahora vamos por partes. Primero nos vamos a centrar en esta bonita prueba, como veremos más adelante, sin adelantar acontecimientos. Vamos a poder disfrutar de un bonito espectáculo. Ahí tenemos, entrando ya en esta última media vuelta, ese gráfico, punto de desviarnos a la derecha para buscar la localidad de Pedreguer. Vamos con la segunda de las metas volantes, ya muy cerca, en el mismo punto, antes de hacer ese giro ahí en la zona de Les Marines de Denia.
Ahí de nuevo los hombres del Castillo de Honda. Ahí a menos de 500 metros, a punto de llegar a esa segunda meta volante y última. Ahí muy atentos Vicent Martínez, Gómez, Carratalá. Y más hombres del Castillo de Honda a intentar seguir lanzando el sprint, ahí aumentando el ritmo. Y atención, ahí ya faltando apenas 150 metros. Ahí tenemos sprint lanzado entre Gómez y Vicent Martínez. Y de photo finish, nosotros aquí con el vídeo prácticamente no lo tenemos claro. Ahí tenemos ajustadísimo. Ahí los jueces quedan por delante Alejandro Gómez, aunque prácticamente lo que decíamos de photo finish, esa meta volante. Ahí pasaba, por lo tanto, Gómez, Vicent Martínez y Óscar Gómez, por ese orden. Y de finalizar se llevaría el corredor del Jiménez Ganga, el corredor de Almoradí. Alejandro Gómez se llevaría la victoria en las metas volantes. Ahí tenemos a Borja Esteve, que nada más terminarse la inercia de la meta volante, aprovecha para sacar unos metros, ahí con el pie vendado, se supone debido a alguna caída. Ahí consigue esos 5-10 segundos. Ahora toma frontal. Ahí tenemos a Borja Esteve, que tal vez esperaba un parón del pelotón, pero como vemos por detrás, los equipos enseguida a ponerse en marcha. En este caso Castillo de Honda, Offerbikes, el propio SETEC. Incluso ahí nos parece ver que se hace un pequeño corte, aprovechando este envión de Borja Esteve. Ahí mal cogido al manillar. Hay que llevar mucho cuidado, que cualquier bache pues te puede llevar al suelo, de coger el manillar de esa manera. Ya tenemos, llegamos a esta curva a la izquierda y vemos a Borja Esteve, que es absorbido por un grupo. Atención, porque hay un corte. Atención, que el envión de Borja ha servido para que se produjera un pequeño corte. Y alrededor de 15 unidades. En efecto, ahí tenemos ese pequeño corte, un pequeño parón del pelotón, lo que permite sacar unos segundos a este grupo. Ahí tenemos Castelló Esteve del Gandía, Pascual Velasco y Atencio del Jiménez Ganga, Santos Llorengo del Castillo de Honda, Piñán del Cobes, López, Gutiérrez, Pérez y Invernón del Offerbikes, y Romero, Soler y Esteve del SETEC. Esa era la que nos ha parecido la composición. Prácticamente integrantes de todos los equipos. Ahí tal vez echaríamos de menos a un componente más del COBE San Josep. Vemos el hueco que se ha abierto. Aquí el único componente del COBES. Ahí tenemos a David Piñán. Aquí incluso hay dudas de si tirar o no tirar. Ahí pidiendo Joan Pascual que vayan pasando. Ahí en este caso lo hacen los hombres del Offerbikes. Es el equipo más numeroso.
Y recordamos aquí ya en la carretera dirección Pedreguer. Vemos el pelotón al fondo, unos 20 segundos. Y abandonamos las cercanías del mar para adentrarnos en zona de montaña. Ahí lo tenemos en el gráfico y a partir de aquí prácticamente abandonamos el nivel del mar. Recordamos los Altos de Orba con 215 metros y el de La Llosa un poquito más de 300 sobre el nivel del mar. Bien, ahí vemos de nuevo la composición. Vemos que entre el pelotón y este grupo se forma también un grupito de 5, nos parece ver. 5 unidades, nos parece, intercaladas. Así que nos paramos la moto. 6 unidades. Ya tenemos la composición del grupo perseguidor con Ramón Martínez, Raúl Rico, Miguel Faust, Carlos Mínguez, Sergi Cambra y Ángel Buendía, los dos componentes del STEC. Ahí cerrando Ramón Martínez. Vemos el grupo allá al fondo acercándose poquito a poco. Ahí llegando a estas rotondas cerquita de la Xara. Vemos cartel de Denia y la Xara. Y prácticamente vamos a entrar ya en la población de la Xara. Si no nos equivocamos. Ahí tenemos a Miguel Faust, rotonda a la derecha para hacer un recto. Ahí tenemos por dentro de la localidad. Allá al fondo vamos al grupo perseguidor. Cartel de la Xara ya en calles. Todavía sin llegar a entrar. Pelotón, se nos informaba ahí, otros 20-25 segundos por detrás. Ahí se descuelga. Se me ha parecido ver el dorsal 30 de Abraham Velasco. Se descolgaba del grupo de cabeza. Aquí nos adelantamos con la moto. Volvemos a la cabeza de carrera. Ahí tenemos la composición de estos 14 corredores. Ahí los Honda, Offerbikes, Gandía Terreimar, STEC. Ya hemos salido de la localidad de la Xara. Ahí atrás, a punto de ese grupito de 6 de tomar contacto con este. Ahí hemos visto a Gerardo, al argentino Gerardo Atencio, con su compañero Joan Pascual. Ya tenemos momento prácticamente casi de la fusión. Ahí vemos por detrás otros hombres del Jiménez Ganga y STEC muy cerquita. Y recordamos un poquito en esta challenge. Recordamos, estamos aquí en la segunda puntuable de esta challenge. Recordamos, próxima, el 18 de mayo, habíamos dicho, a partir de las 10 de la mañana, Trofeo San Pascual en Genovés. De ahí pasaríamos al 31 de mayo, ese Trofeo Hogueras de San Juan en Javea. Recordamos, final en el Mongó. Después pasaríamos al 14 de junio, Trofeo Ayuntamiento del Gemesí. Y cerraría esta challenge, como viene siendo habitual, en Campo Robles, la Vuelta Ciclista Campo Robles, a cargo de la Peña Ciclista Aldaya, el próximo 21 de agosto
Por tanto, 6 puntuables de esta Challenge Comunidad Valenciana 2014. Ahí tenemos la fusión de los dos grupos. Ahí. Por tanto, nos quedarían ahí dos hombres del perdón, dos hombres del Gandía. Repetimos, Castelló y Esteve. 5 hombres del Jiménez Ganga. 3 del Castillo de Honda. Solo uno del Cove Sant Josep, del Offerbais. 4. El Carlos Mínguez del Benicàssim y del STEC 5. Ya tenemos buscando rápidamente entendimiento. Buscando ya las calles de Pedreguer, ahí al fondo, y se puede atisbar los primeros edificios de Pedreguer. Ahí vemos este numeroso grupo y la cabeza, y esta cabeza de carrera aproximadamente con unos 25-30 segundos sobre pelotón. Así que paramos la moto, vamos a cambiar un poquito los planos de nuestra cámara, así que ponemos a 0 el cronómetro y el equipo de Cove Sant Josep, manos a la obra, sabedores de que prácticamente no tenían solamente un componente en esa numerosa fuga. Ahí tenemos los que tomaban la salida del Cove Sant Josep: Yacer, Montaner, Caicedo, San Luis, Llana, Cristian Martínez, Gómez, Palacios, Mora, Piñán, García, Sanz, Marini, Miguel Rama. Sabedores de que solamente contaban con un hombre en la escapada, esa numerosa escapada de 21 unidades. Así que el conjunto de Castellón a relevos, a la caza y captura. Hemos visto las diferencias, hay 30 segundos ya prácticamente. Aquí en calles de Pedreguer, recordamos, aquí en calles había que girar a la derecha. Voy a buscar dirección Benidorm. Ahí tenemos todos los componentes del Cove Sant Josep a la caza y captura de ese numeroso grupo. Ahí tenemos ahora ese cruce a la derecha, dirección, como habíamos dicho, Benidorm. Había que hacer un recto dirección Orba para buscar ese alto de Orba, hacer un pequeño bucle. Ahí de nuevo la composición de los hombres que tomaban la salida del Cove Sant Josep, que aquí a la salida de Pedreguer se ponen manos a la obra, a la caza y captura. Ahí se cortan entre ellos. Aquí cerquita. Ahí adelantamos un poco la secuencia. En esta zona de sube-baja, dirección Benidorm. Ahí bajaba la diferencia a los 20 segundos. En esta carretera algo estrecha. Y aquí nos enfrentamos a algún que otro repecho. Aquí pasaríamos, a ver cómo veremos más adelante, pasaríamos ahí por la famosa cueva de las Calaveras. Ahí tenemos, tiramos el zoom para atrás, vemos que prácticamente están ya muy cerca. Un corredor que se descuelga de este grupo, ahí sufriendo Sergi Cambra en este repecho, dirección Benidorm, en esta CV 733 que separa Pedreguer de Benidorm. Ahí tenemos a Sergi Cambra, ahí tenemos también a David Piñán.
que va a ser absorbido por el pelotón justo tras nuestro. Y aquí el grupo que parece que se corta por la mitad. Ahí tenemos el resto de componentes. Ahí vemos este repecho que ha hecho daño en el grupo de cabeza, en ese numeroso grupo de cabeza. Aquí rodando a rueda del dorsal 37, Daniel Santos del Castillo de Honda, con 2 hombres de Lofer Bikes. En este caso, López y Gutiérrez. Vemos el grupo cómo se corta. Ahí nos parece ver a Atencio, el argentino, que se queda intercalado. Y por delante, ahí parece ser un grupo de 8 unidades. Ahí vemos Atención, este siguiente repechín, que consigue tomar contacto aquí a la rueda de Álvaro Orengo. Ahí tenemos a Orengo. Ahí con los hombres del Jiménez Ganga, también con ese dorsal 23 de Joan Pascual. Ahí tenemos la composición, aquí llegando ya a la curva de la Cueva de las Calaveras, que quedaría aquí a nuestra izquierda antes de llegar a Benidorm. Justo aquí, una obligada visita turística a esta Cueva de las Calaveras. Y aquí vemos este grupito que se forma. Recordamos, aquí vemos la composición de los dos grupos, el de delante y el de atrás. Aquí ya la fusión con los dos grupos adelantando secuencia. Vemos ahí el cartel de Orba recto. Y esta es la composición. Aquí de momento vuelven a cambiar las tornas. 2 hombres siguen Castelló y Esteve del Gandía, del Jiménez Ganga, Ramón Martínez, Pascual Rico y Atencio. Pues tenemos Santos, Orengo y Faust del Castillo de Honda, López y Gutiérrez del Lofer Bikes, que se habían descolgado, habían vuelto a entrar, Mínguez del Benicassim y del S-Tech, Romero, Soler y Buendía. Ya a puntito de entrar en Benidorm, en el grupo, el pelotón principal. Las distancias aquí nunca estaban, siempre rondando los 30 segundos. Ahí tenemos a Ramón Martínez con 2 de sus compañeros, Pascual y Atencio. Ahí tenemos al argentino, a la rueda de Joan Pascual. Ahí cerrando Ángel Buendía. Nos adelantamos secuencia, pasando ya Benidorm, ahí intentando, ahí Benidorm que nos queda ahí al fondo, y el pelotón a unos 35 segundos, tal vez un poquito menos. Y atención, porque ya la carretera se empieza a empinar en esta tachuela que es puntuable, este Alto de Orba. Ahí dirección carretera Lavall de la Guar, ahora giro a la derecha. Por ahí pasa el coche neutro por ahí delante. La carretera que se empieza a empinar por momentos. Recordemos ese alto, algo por encima de los 200 metros de altitud. Ahí vemos ese picacho del Alto de Orba, ese pequeño bucle que había que hacer antes de volver a bajar dirección Orba. Ahí a continuación hacia Alcalalí. Aquí tenemos, bonita se está poniendo la carrera, esa persecución del grupo principal. Ya estamos ya en los repechos del Alto de Orba. El pelotón que iba acortando las diferencias. Ahí
pasando los coches. Ahí tenemos el pelotón prácticamente encima. Ahora vamos a por unas cuantas curvas cerradas. Ahí la primera de ellas. Ahí tenemos el pelotón, ahí comandado por los hombres de Lofer Bikes. Ahí tenemos los hombres de Lofer Bikes de Gandía. Ahí vemos a Montoya, el líder, Joan Tomàs, Vicent Martínez. Prácticamente dando caza y captura a la cola del grupo. Atención. Ahí tenemos por delante ataque de Atencio. Orengo a su rueda. Ahí por lo menos ahí de momento el pelotón que empalma con la escapada. Ahí tenemos a Orengo que prolonga el ataque de Atencio. Ahí tenemos bonita reacción la de Álvaro Orengo. Incluso ahí intentando cortar a Atencio, que se abre con el hombre del ST, Ramón Martínez. Ahí los dos hombres del S-Tech. Orengo que insiste. Y ahí tenemos a Montoya. Ahí tenemos al líder Joan Tomàs a su rueda. A rueda de Montoya. Ahí tenemos Montoya, Vicent Martínez. Ahí Atencio cerrando ese grupito perseguidor. Montoya que se va a abrir con Joan Tomàs a su rueda. Ahí tenemos a Orengo que mira hacia atrás. Insiste Orengo, no levanta el pie, que es lo que hay que hacer. Hay que mirar para adelante. Ya tenemos la insistencia de Orengo. Como premio ahí un poquito el grupo que se queda mirando. Recordamos a poquito de coronar. Ahí tenemos a Álvaro Orengo. Ahí los hombres de por detrás, ahí vemos los hombres del Jiménez Ganga que se vuelven a organizar. Ahí tenemos ese dorsal 39. Ahí apenas a 50 metros de coronar. Ahora ese giro a la derecha. Aquí el premio de la montaña. Ahí tenemos a Álvaro Orengo que consigue coronar este alto en primer lugar y comenzar este descenso. Y por detrás, lógicamente no lo vemos, hemos iniciado el descenso con Álvaro Orengo. Por detrás el hombre del ST, Alejandro Martínez. Por delante del hombre del Lofer Bikes, Rubén Montoya. Por ese orden, en este alto. Y ahora una rapidísima bajada en esta carretera más estrecha que la de la subida. Ahí tenemos con cuidado esta curva de 180 grados. Ahí vemos las primeras unidades de pelotón prácticamente encima. Hombres del Lofer Bike, nos parece Montoya. Ahí sigue Orengo. Aquí la bajada que se iba a terminar. Recordamos que la bajada se iba a terminar ahí entre el cruce de Orba. Y si no nos equivocamos, entre el cruce de Orba y Tormos se terminaba la bajada. Ahí continúa Orengo. Ahí por detrás se forman varios grupos. Ahí Montoya. Recordamos esa gesta de Montoya en la prueba de IBI de la Copa Alicante. Prácticamente en solitario el alto de Benifallim y de la Carrasqueta. Ahí tenemos también con ese maillot azul de Sureda, el hombre de Castillo de Honda. Ahí Vicent Martínez. Ahí Ramón Martínez también, nos parece ver. Aquí bajando, como vemos, casi no da para sí los pedales. Aquí bajando por encima de 70 km por hora. Vemos el grupo ahí en pequeños cortes. Aquí por delante se forma un grupito de unas 20 unidades. Ahí tenemos a Sureda. Vicent Martínez dándolo todo aquí en esta bajada, lo que permite cortar prácticamente el pelotón. Ya hemos pasado el cruce. De nuevo la carretera que empieza a llanear y a picar para arriba. Ahí cartel de entrada a Orba. Ahí con Sureda.
Ahí nos parece ver Carratalá, nos ha parecido ver Ramón Martínez. Un hombre del Caldaik. Hacemos pequeño parón. Aquí tenemos un grupo aproximadamente rondando las 30 unidades. 30-35 unidades. Ya tenemos, para que no pare la cosa, de nuevo el batallador Gerardo Atencio, el nombre del Jiménez Ganga. Aquí a la salida de Orba, nuevo ataque. Recordamos aquí carretera dirección Parcén. Ahí tenemos a Atencio por el otro lado de la rotonda. Ahí en este terreno de falso llano, picando un poquito hacia arriba. Ahí recordemos que teníamos alguna tachuela no puntuable. Ahí tenemos al grupo, ahí nos ha parecido ver conducir a Sureda. Aquí la carretera que picaba un poquito hacia arriba. Ahí tenemos situación de carrera. Como vemos, esa pequeña curva, esa tachuela no puntuable. Y ahí tenemos desde atrás Casas Novas del Castillo de Honda. Recordamos el vencedor en IBI, en esa segunda puntuable de la Copa Alicante, después de ascender Benifa Jimmy Cole y Carrasqueta. Ahí tenemos a Pere Casas Novas, a Sureda. Atención, este terreno que pica hacia arriba, aproximadamente a 1 kilómetro de Coronar. Recordamos, nos habíamos quedado en la actual situación de carrera un grupito de unas 35 unidades por delante, tal vez un poquito menos. Y entre esta tachuela que estamos subiendo ahora, que separa Orba de Parcén, aquí que ronda el 4 o 5%. Hay Casas Novas que insiste en su intento. Ahora vamos a mirar hacia atrás, ahí rondando los 15, la veintena de segundos en esta curva cerrada. Ya apenas unos 400, 500 metros para coronar. Nos vamos al margen derecho y vemos imágenes del pelotón ahí abajo. Vemos cómo pierde algunas unidades por detrás. Bonitas imágenes de esta zona de la Marina. Ahí continúa Casas Novas llevando el ritmo. Ahí, por lo tanto, cabeza de carrera Atencio y Casas Novas. Ahora Atencio, que toma el relevo del corredor mallorquín. Y el público se daba cita aquí en esta curva, donde se podía ver parte del trazado. Recordamos que la carrera tenía que hacer un bucle. Ahí.
yendo a Alcalalí para subir ese Alto de la Llosa. Ya tenemos a punto de coronar esta tachuela no puntuable. Aquí con escasos segundos, unos 10-15 segundos. Ahora empieza una pequeña bajada. Ahí nosotros con la moto. Ahí llegaría a nuestra altura rápidamente Rubén Montoya, que consigue en esa última parte de ascenso sacar unos metros y llegar prácticamente a la altura de Casasnovas y Atencio. Y como vemos, detrás de él el resto del grupo, pelotón que se corta, el grupito delantero que se corta de nuevo en dos. Ahí tenemos a Sureda, Montoya, Casasnovas. Ahí Atencio, hombres del ST, Cove San Josep. Ahí continúa Casasnovas, vemos el grupo que se vuelve a reagrupar. Nos queda ya al fondo un grupito de unas 6 unidades que todavía está cortado. Bonita carrera, vemos que no se para. Ahí tenemos muy activo Rubén Montoya, hombres del Jiménez Ganga. Y ahora antes de Alcalalí había que subir, aunque en el gráfico no se veía muy claramente, había que subir una pequeña tachuela, un pequeño repecho. Atención, ataque. Hombres del Castillo de Honda, del Offerbikes. Vamos a ver de quién se trata. Ahí tenemos el nombre de José Mas, del Offerbikes, a su rueda Gabriel Pons. Y tomando contacto, ahora última hora, Alejandro Martínez. En este repecho que mencionábamos, vemos ese pequeño parón del grupo que permite coger un poco de distancia al terceto. Y volvemos a recordar, aquí bajando dirección a Alcalalí, se termina el repecho. Ya en las primeras casas de Alcalalí, para llegar al cruce a la izquierda, curva de 90 grados. Y volvemos a recordar la próxima cita, recordamos en Genovés este domingo 18 de mayo a partir de las 10, sobre 86 kilómetros, ese trofeo San Pascual. Y como no, el 31 de mayo, ese trofeo Hogueras de San Juan, que si no pasa nada, pues intentaremos estar con las cámaras de canal YouTube, al igual que sí que estaremos, lo podemos ya avanzar, estaremos en ese trofeo Fiestas Barrio María Auxiliadora de Novelda el próximo 8 de junio, la cuarta puntuable de esa Copa Alicante. Estaremos en Novelda, en ese recorrido de esas 4 vueltas entre Novelda, La Alcaná y Aspe, al igual que lo hicimos en el 2013. Aquí disfrutando y compartiendo estas bonitas imágenes. Ahí tenemos comienzo del Alto de la Llosa, última tachuela de hoy. Recordamos altitud por encima de los 300 metros y ese rápido descenso, como vemos, prácticamente hasta el nivel del mar, que es a la altitud a la que se encuentra la calle Marqués de Campo en Denia. Y ahí continúa el terceto. Ahí de momento perfecto entendimiento, preguntando diferencias. Vemos al grupo unos 20-25 segundos, lo hemos podido ver. Ahí los tenemos allá al fondo. Ahí tenemos a Gabriel Pons.
Tenemos al pelotón, nos ha parecido estar comandado por los hombres del Jiménez Ganga. Ahí al terceto que nos preguntaban qué quedaba para coronar. Ahí en efecto los hombres del Jiménez Ganga, que son los que se han puesto en cabeza a conducir el grupo. Ahí sabedores de no tener la presencia de ninguno de los suyos en este terceto. Y tocamos este Puerto de la Llosa tendido, también rondando el 4 o 5%. Ahí continúa Gabriel Pons. Esta bonita persecución. Vemos el grupo como se ha cortado en dos. Y al fondo vemos dos grupos. Y al fondo nos parece ver un grupito de unas 8, 9 unidades. Por lo tanto tenemos la cabeza aquí, lo que es la carrera. En estos tres grupos. Recordamos Alto de la Llosa. Gabriel Pons, que insiste en su ritmo. Ahí los hombres del Jiménez Ganga de momento les sirve para por lo menos mantener esas diferencias en torno a los 20 segundos. Ahí Pons, que incluso está haciendo sufrir a Alejandro Martínez y a Marcos y a José Mas, perdón. Ahí tenemos esta curva a poquito de coronar. Lo que decíamos, una subida fácil entre el 4 y 5%, muy tendida, de algo más de 2 kilómetros. Ahí tenemos una zona que se quemó hace varios años y, como vemos, está bastante recuperada de un incendio forestal. Y como mencionábamos ayer, en el cinturón sur de Alicante, el día de ayer, digamos, esa sequía que está sufriendo la provincia de Alicante desde hacía 80 años no se producía tan poquita cantidad de lluvia. Ahí tenemos Gabriel Pons. Insiste en el ritmo, para mantenerse, mantienen las diferencias con el grupo de atrás. Excelente subida por parte del corredor del Castillo de Honda. Y atención, aquí el paso de montaña, 50 metros para coronar, sprint entre Pons y Alejandro Martínez, que se lo lleva esos 3 puntos. Ponemos el cronómetro a 0. Ahí recordamos esos 3 puntos de Alejandro Martínez que le sirven de momento para situarse líder de la montaña. De finalizar, se proclamaría vencedor en este Gran Premio de la Montaña, al igual que de momento Alejandro Gómez encabezaba las metas volantes. Ahí tenemos persecución en toda regla en esta bajada. Los hombres del Jiménez Ganga, ahí vemos la composición de los hombres que tomaban la salida del Jiménez Ganga. Ya tenemos persecución mano a mano de los 3 de cabeza. Recordamos de José Mas, Gabriel Pons y Alejandro Martínez. Si nos dejamos caer a la cola del grupo, ahí se lo toma con humor César Sánchez, el corredor lorquino, que consigue aguantar aquí en este primer grupo. Recordamos, por detrás nuestro nos quedaba otro pequeño grupo de unas 7-8 unidades.
Ahí se nos marcaba la diferencia por radio vuelta, unos 25 segundos en esta rápida bajada buscando la población de La Llosa. Tenemos estas rapidísimas curvas, buen piso. Tenemos esta extensa curva, contracurva. Prácticamente daba para poner todo el desarrollo, esos 7,96 m por pedalada. Ahí bajando rápidamente por encima de los 60-70 km por hora. Ahí vemos al líder, se mantiene el líder de la Challenge, Joan Tomàs, ahí en medio del grupo. Ahí llegando a La Llosa, en este caso sería La Llosa de Camacho. Repetimos todo esto en terreno descendente. Una rápida bajada hasta las calles de Pedreguer. Y recordamos por delante Pons, Mas y Alejandro Martínez. Y bonita persecución. Los hombres del Jiménez Ganga. Ahí cerrando Eduardo Yacer. Este primer grupo de cabeza. Ahí volvemos en los rótulos a recordar lo que era la cabeza de carrera en estos momentos. Unos 20 segundos por delante. Ahora estamos en una zona de descenso, pero de dar pedales. A rueda del grupo se circula muy cómodo. Ahí vemos a Atencio. Y los hombres del Ganga que insisten, repetimos, bajada de dar pedales. Adelantamos la secuencia, nos vamos un par de kilómetros más hacia adelante, adelantamos la moto. Ahora mejor organizados los hombres del Jiménez Ganga. Ahora sí o sí a por todas, a por ese terceto, ahí con Gomis. Ya tenemos los componentes del Jiménez Ganga, como decíamos antes, que habían tomado la salida hoy aquí, en este 17 Memorial Samuel Llorca en Denia. Ahí tenemos a puntito de llegar a Pedreguer. Ahí tenemos cartel de entrada a Pedreguer. La cabeza muy cerquita, apenas 15 segundos de Pons, Mas y Martínez. Había que hacer ese recto para volver justamente por donde habíamos venido, dirección a la Xara. Y prácticamente lo que nos quedaba, terreno completamente llano. Ha sido una bonita jornada, rondando los 24, 23, 24 grados de temperatura, prácticamente sin viento. Tenemos a Pons que insiste. Bueno, como vemos, fructífera la labor de los hombres del Jiménez Ganga. Ahí a la salida de Pedreguer, vemos que prácticamente se echan encima. Ahora se rompe un poquito la organización. Ahí tenemos dos hombres de Jiménez Ganga. Hasta nos parece ver César Sánchez, Montoya. Hay dos hombres del Jiménez Ganga, Carlos Martín. Ahí tenemos, nos parece ver a César Sánchez. Ahí tenemos la composición del grupo una vez fusionado. Ahí se mantiene el actual líder de la Challenge, Joan Tomàs, con ese maillot amarillo. Ahí vemos con ese maillot azul a Sureda, el actual líder de las metas volantes. Tenemos un pequeño parón, pero como vemos, no hay tregua, no hay descanso. Ahora
Un hombre del Gandía con Gómez y Atencio a su rueda. Nos parece el propio Huidobro. En efecto, Huidobro. Corredor de Gandía. Y repetimos ya todo este terreno que nos queda. Prácticamente ya se termina la zona de subida y bajada. Y ahora a llanear. Y ahí tenemos este cuarteto. Aquí formado justo por el paso inferior de la autovía. Dirección La Xara. Ahí tenemos a Huidobro, Gómez, el campeón autonómico junior Vicent Martínez. Recordamos, primer líder de esa Copa Alicante en sax. Recordamos Vicent Martínez, que llegaba en sax, recordamos en ese trofeo Joaquín Barceló, llegaba con la compañía de José Alberto Yebra, del Criado y López, y su compañero de equipo Constantino Jaén. Ahí llegando al cuarteto se incorpora Daniel Bucknell. Daniel Bucknell, grupo de 5, el pelotón, o lo que es el grupo perseguidor muy cerquita. Vemos el salto de otro hombre del S-Tech, nos parece incluso el propio César Sánchez. Ahí. César Sánchez, que llega aquí sin problemas a la altura. Los hombres de Kobe son Josep por detrás, prácticamente volviéndose a fusionar. Y atención, que estamos en un momento importante de carrera. Ahí tenemos nuevo salto. En este caso nos parece ver a Carlos Martín. En efecto, ahí tenemos a Carlos Martín. Hay hombres del Castillo de Onda que intentan saltar a su rueda. El dorsal 39 de Orengo. César Sánchez. Los hombres del Castillo de Onda que se vuelven a organizar. Aquí sería Casanova, Sureda. A ver si podemos ver el dorsal del corredor del Castillo de Onda, que comanda ahora el grupo. A la caza y captura de Carlos Martín. Si se trata de Gabriel Pons. En efecto, el que mantiene el ritmo, Sureda. Ahí ha aparecido Álvaro Roldán, a rueda de Sureda. Ahí tenemos Carlos Martín, que va a ser absorbido después de este intento. No llega a un par de kilómetros. Y atención, y vuelta a empezar. Recordamos, meta en Denia. Prácticamente estamos ya en los últimos 5 kilómetros de carrera. Últimos 5 o 6 kilómetros de carrera. Ya tenemos el grupo ahí aguantando el líder de la Challenge, Joan Tomás. Recordamos, no teníamos líder de la montaña, por lo tanto Alejandro Martínez del S-Tech receta ese segundo puesto en Orba y ese primer puesto ahí en La Llosa. Va a encabezar, si determinar así, la clasificación de la Challenge en la montaña. Ahí cerrando el dorsal 17 de Javier Gil. Y atención, porque se produce ahí varios intentos por delante. Aquí regamos paso de la población de La Xara. Ahí vemos bonita la carrera, vemos lucha constante. Intentos una y otra vez, no se para, bonita carrera. Prácticamente desde que abandonamos el circuito de Les Marines ha habido batalla constante.
el bonito espectáculo que nos están dando hoy aquí los Junior en este Memorial Samuel Llorca. Tenemos la primera de las rotondas saliendo de la Shara. Vamos a hacer un recto en esta rotonda. De momento se mantiene ese grupo compacto. Ahí tenemos la composición. Prácticamente la carrera en el aire. Ya tendríamos que retroceder un par de minutos hacia detrás nuestro para buscar el siguiente grupo. Por lo tanto, la carrera que iba a estar y se iba a decidir en este grupo. Y atención, aquí incluso el propio líder, la rueda de Alejandro Gómez. Veremos el Pistar del Jiménez Ganga. Se había llevado al propio Joan Tomás a rueda. Ahí los hombres de Lofer Bikes. Ahí tenemos al propio incansable Montoya. A su rueda Sureda. Ahí tenemos a Montoya, Sureda y Pastor. Ahí tenemos a Jorge Pastor. Incansable también Rubén Montoya, que lo intenta una y otra vez. Paramos esa fantástica ascensión al puerto de Benifallim, y también lo hizo en ese trofeo Joaquín Barceló en el Alto de la Torreta. Rubén Montoya, corredor murciano de loferbikes.es. Ya tenemos el grupo y prácticamente la carrera, la caravana, sabedores de que la carrera se iba a decidir aquí. Así que emoción por todo lo alto. Nosotros nos mantenemos a la expectativa. En este caso a contar con una moto. Ahí el objetivo que queríamos nosotros era grabar el sprint en la calle Marqués de Campo, como veremos más adelante. Y ahí tenemos, se mantiene ese intento de Pastor, Sureda y Montoya. Llega César Sánchez. Se incorpora al terceto. Ahí Sureda, recordamos esa magnífica labor de Sureda en ese descenso de la Carrasqueta. A la caza y captura de Montoya, dirección Ibi. Ahí conduciendo ahora Jorge Pastor, un componente de cada equipo. De momento, entendimiento entre comillas. Ahí vemos a César Sánchez todavía cerrando el grupo. Cambiamos de carretera. Aproximadamente 3,5 kilómetros para meta. Montoya, que insiste, incansable el corredor murciano de Lofer Bikes. Ya tenemos a Sureda. Ahora un plano hacia atrás para que nos hagamos una idea de dónde está el pelotón. Y atención, nos dejamos el grupo. Ahí tenemos el pelotón a unos 15 segundos. Avanzamos hacia la calle Marqués de Campo. Y atención, a pie parado. Vemos ese sprint en el grupo de 4. Ahí tenemos a César Sánchez, que consigue unos metros nada más salir de la curva en esta recta. En esta sombría recta de la calle Marqués de Campo. Ahí tenemos victoria para César Sánchez. Ahí por un segundo por delante de Montoya y Pastor. Sureda a 7 segundos. Y ahí tenemos el grupo que lo va a encabezar Alejandro Gómez, con Orengo a su rueda, y el rápido corredor de Castilla-Honda Casas Novas, que encabeza el resto del grupo. Ya tenemos bonita victoria. Ahí entrando el líder con unos segundos perdidos de Joan Pascual. Bonita victoria, bonito final desde el Alto de la Llosa. Espectacular estos últimos 14 kilómetros. Bonito espectáculo que nos han dado hoy aquí los Junior. Y esa victoria aquí, esta bonita calle de Marqués de Campo de Denia, en este Memorial Samuel Llorca. Ahí tenemos César Sánchez, el corredor lorquino del S-Tech Meliá Alicante, con ese segundo de diferencia sobre un incansable Montoya y Jorge Pastor.
y Sureda, ese cuarto puesto de Sureda que le sirve para colocarse líder de la Challenge con 80 puntos, 4 puntos de ventaja sobre César Sánchez y Alejandro Gómez, que se coloca tercero con 74, Vicent Martínez del Castillo de Onda con 69, con 66 se colocaba Rubén Montoya y David Lucas, con 65 el anterior líder Joan Tomàs, en ese octavo puesto, en el octavo puesto Carlos Martín con 61, noveno Calatayud con 57 y ese top 10 lo cerraba Iván Lara con 52 puntos. Ahí tenemos el resto de los grupos. Finalizaban 60 corredores. Ahí finalizaban 60 corredores en este 17 Memorial Samuel Llorca. Bonito espectáculo el que nos han dado hoy. Ahí tenemos Vicent Martínez encabezando las metas volantes. Montaña para Alejandro Martínez. Ahí con Antonio Sabater, representante de la Federación Valenciana de Ciclismo y el presidente del Club Ciclista Denia. Ahí tenemos a Sureda, el buen rodador del Castillo de Onda, que sustituye a su compañero de equipo Joan Tomàs en el liderato de esta Challenge. Y recordamos, antes de cerrar, recordamos próxima cita este 18 de mayo, el Trofeo San Pascual en Genovés, donde lucirá ese maillot amarillo, si no pasa nada, Sureda. Así que próxima cita en Valencia, en Genovés. Ya tenemos el podio: Vicent Martínez, Sureda y Alejandro Martínez. El cuadro honor de esta segunda puntuable de la Challenge Comunidad Valenciana 2014. Bueno, nosotros nos despedimos, dejamos unos flashes de carrera. Hasta una próxima cita. Recordamos, intentaremos estar en esa cuarta puntuable de la Copa Alicante en Novelda, con las cámaras de canal YouTube. Así que nos veremos allí en el Medio Vinalopó. Y esperando que hayan disfrutado como nosotros de este espectáculo. Encantado de esta labor altruista, acompañado hoy de un excelente moto como Vicente Picó. Y poder compartir, como no, con todos los juniors, los aficionados a las bicicletas de este espectáculo que nos dan día tras día la cantera del ciclismo base. Un placer, nos vemos en la próxima. Saludos.